Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Acto de Disposición Final de Bienes Inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento al Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, también les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Aldo Muñoz Saldaña, especialista legal de gestión de bienes inmuebles, y Ana Saavedra Escalante, también analista de la cartera inmobiliaria de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento. Y ellos van a estar a cargo de desarrollar el tema Acto de Disposición de Bienes Inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Adelante, Aldo. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días con todos los presentes. En primer lugar, agradeciendo la invitación para poder hoy día desarrollar un tema relacionado con los actos de disposición de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Bueno, empecemos, por favor. ¿Me acompañan con las diapositivas? Bien, los objetivos del curso de hoy día es dar a conocer la regulación normativa sobre los actos de disposición contenidos en la Directiva 002-2021 de Economía y Finanzas. La directiva lleva por nombre Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Esta directiva fue aprobada mediante la Resolución Directoral 009-2021 de Economía y Finanzas. La numeración pertenece a la Dirección General de Abastecimientos y actualmente tiene dos modificatorias, ¿no? Una que fue publicada en diciembre del 2021 y la última directiva data del 4 de noviembre del 2022, ¿no? Además, el otro objetivo es distinguir los distintos actos de disposición de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Lo que vamos a ver hoy día, ¿no?, es el marco legal, ¿no?, cómo llegamos a la directiva. Luego vamos a ver la transferencia de bienes inmuebles y la permuta, que son los dos actos de disposición. Y por último, mi compañera, la ingeniera Ana, va a ver el tema de cómo se hace una evaluación técnica cuando se solicita alguno de estos actos, ¿no? O sea, la transferencia de bienes inmuebles o una permuta. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Para poder aterrizar, hagamos, digamos, una breve reseña de cómo se llega a este régimen de propiedad estatal, ¿no? Nuestro sistema jurídico peruano, en nuestro sistema jurídico peruano, coexisten tres grupos de propiedades, ¿no? Estos grupos de propiedades se han dividido por una manera didáctica que tiene que ver, digamos, agrupados, no necesariamente porque no coexistan entre sí, sino básicamente para poder desarrollar que cada uno de ellos tiene una legislación especial, ¿no?, que lo distingue del otro. Tenemos por un lado la propiedad privada, ¿no?, la propiedad estatal, que es la que nos ocupa a nosotros, y por último tenemos un régimen de propiedad de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? O sea, estos tres grupos coexisten, tienen, digamos, el reconocimiento a nivel constitucional y cada uno con sus particularidades propias, ¿no? Seguimos, por favor, con las diapositivas. Es así que la Constitución Política, ¿no?, señala, respecto a lo que es propiedad privada, nos dice, toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. ¿Dónde encontramos eso? Literal 16 del artículo 2 de esta Constitución. Entonces, la Constitución garantiza el derecho a la propiedad. Esa es la premisa que tenemos que tener en claro, ¿no? Además, en el artículo 70 dice, el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Desde ya estamos viendo que, pese a que la Constitución
¿no? O el Estado garantiza la propiedad privada, también le asigna ciertos límites, ¿no? Entonces vamos a encontrar límites a la propiedad, pero esos límites van a estar señalados en una ley. O sea, los límites no son arbitrarios, sino que tienen que estar señalados en una ley. Por ejemplo, cuando se habla de zonificación, pues va a ser imposible, digamos, construir, por más propietario que sea, si estoy cerca de un aeropuerto, construir pues un edificio muy alto, ¿no? Por tema de zonificación. O tal vez si tengo una propiedad rural y por ahí se ha proyectado que pase una carretera, en algún momento parte de mi propiedad va a tener que ser empleada en el derecho de vía, ¿no? Entonces hay un mecanismo para acceder, que el Estado me compre esa franja que necesita, y si no es posible llegar a un acuerdo, pues va a tener que, mediante la expropiación, ¿no? Acceder a eso. Entonces, desde ya vemos que hay algunas limitaciones, pese a que el derecho de propiedad está garantizado y señala que es inviolable, ¿no? Respecto a la propiedad estatal, que es nuestro tema, ¿qué nos dice la Constitución? Señala que los bienes de dominio público son inalienables. Esto quiere decir que no se pueden vender, ¿no? No se pueden transferir a particulares. Y dice que también son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que los particulares no pueden hacerse dueño mediante la prescripción adquisitiva de dominio de bienes de dominio público, ¿no? Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a la ley para su aprovechamiento económico. Entonces acá ya nos está diciendo que también es permitido las concesiones, ¿no? De los bienes de uso público. Por ejemplo, ¿qué concesiones tenemos ahora? Tenemos básicamente las carreteras, ¿no? Que están concesionados a privados. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la propiedad estatal, la Constitución también nos habla en el artículo 193 que son bienes y rentas de los gobiernos regionales, aquellos bienes muebles e inmuebles de su propiedad, o sea, de propiedad de los gobiernos regionales. Igual ocurre con los gobiernos locales, o sea, las municipalidades también son bienes de ellos, aquellos que son de su propiedad, ¿no? Es un reconocimiento constitucional para que dentro de la autonomía que tienen estos gobiernos, tanto regional como local, puedan gestionar sus bienes, dentro de los cuales también están los bienes inmuebles, ¿no? Respecto a lo que es las propiedades de las comunidades campesinas y nativas, que es el tercer grupo que se ha identificado, el artículo 88 señala que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre las tierras en forma privada o comunal, o en cualquier otra forma asociativa. Y el artículo 89 dice que la propiedad de las tierras, o sea, de las tierras de las comunidades, ya sea campesinas o nativas, son imprescriptibles, salvo en caso que sean abandonadas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora veamos ligeramente cuáles son las leyes que regulan los distintos tipos de propiedad que hemos venido viendo, ¿no? La propiedad privada, pues por excelencia tenemos el Código Civil, donde está la normativa de todo lo que es el derecho patrimonial. Ahí vamos a encontrar, ¿no? Digamos, las reglas directrices de lo que es la propiedad privada, o también conocida como propiedad común. Luego tenemos algunas leyes especiales, como es la 27157, que es la ley de regularización de edificaciones del procedimiento para la declaratoria de fábrica, y respecto del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Tenemos además otra ley, como la ley 29090, que es la ley de regularizaciones de habilitaciones urbanas y de edificaciones. Tenemos pues la ley orgánica de municipalidades y también normas registrales que tienen que ver con el registro, ya sea pues en inmatriculación primera de dominio o declaratoria de fábrica, o sea, todas estas normas que tienen que ver, o también las licencias municipales para construcción, para demolición, o sea, un sinfín de normas que tengan que ver con la gestión de la propiedad privada. En lo que respecta a la propiedad de comunidades campesinas y nativas, tenemos el Código Civil, ¿no? En el libro primero, en el libro de personas, hay, digamos, un capítulo especial sobre lo que son las comunidades campesinas y nativas. Y tenemos una ley especial que es la 2685, que es la ley de titulación de las tierras de comunidades campesinas, pero solamente de la costa, ¿no? Siguiente diapositiva. Y es así que llegamos a lo que es la propiedad estatal. ¿Cuáles son las normas vigentes sobre el régimen de propiedad estatal? Y aquí vemos que tenemos dos sistemas, dos columnas, ¿no? Vertebrales. Por un lado, tenemos
el Sistema Nacional de Bienes Estatales y por otro lado tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento. Para los que ya conocen, deben entender que primigeniamente hubo un solo sistema, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, hasta que surge en el 2018 el Sistema Nacional de Abastecimiento, que tiene competencia sobre parte de lo que es bienes de propiedad estatal, ¿no? Entonces coexisten estos dos sistemas, cada sistema tiene su ente rector. El ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, más conocida como SBN, y el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento, que pertenece pues, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Las leyes del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tenemos la Ley 29151, la Ley General del Sistema Nacional de Estaciones, su reglamento, un reglamento nuevo, digamos, que fue aprobado por Decreto Supremo 008 del año 2021 y refrendado por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que es donde está adscrito la SBN. Y además, la SBN como ente rector, pues tiene diferentes directivas sobre la gestión de los bienes estatales. Respecto al Sistema Nacional de Abastecimiento, la norma con rango de ley de su creación es el Decreto Legislativo 1439, ya le dije, data del 2018, y el reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo 217-2019 de Economía y Finanzas, ¿no? Y la directiva que hoy día vamos a desarrollar, parte de la directiva, es la Directiva 002-2021 de Economía y Finanzas, denominada directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Seguimos, por favor. Vamos a ver entonces ahora, ya estamos aterrizando en lo que es la directiva. La directiva fue publicada el 5 de junio del año 2021, está próxima a cumplir 2 años. Fue modificada en una primera parte mediante Resolución Directoral 016 del año 2021, esta se publicó el 30 de diciembre de ese año, y la segunda modificación data del año pasado, mediante Resolución Directoral 04-2022, que se publicó el 4, ¿no? Acá hay un error, ese 28 es la fecha en que se suscribió la resolución, pero se publicó el 4 de noviembre de ese año. Entonces, si quieren buscarlo en el peruano, no lo va a encontrar con fecha de 28. 28 sí es la fecha en que se suscribió, se firmó la resolución, pero se publicó el día 4, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Seguimos, por favor. Bien, ahora, ¿cuál es el objeto de esta directiva? ¿No? De toda la directiva, porque ahora vamos a ver simplemente de la directiva solo los actos de disposición. La directiva tiene por objeto regular los actos de adquisición, eso ya lo han visto en un webinar especial, ¿no? Los actos de adquisición de predios y de bienes inmuebles de privados, o sea, como los bienes privados pasan a la esfera estatal, ¿no? También regula la disposición final de los bienes inmuebles de titularidad del Estado y de las entidades públicas. En esta disposición final hay 2 actos, ¿no? Diferenciados. Unos son actos de adquisición, que también ya han sido expuestos en un webinar anterior, y los otros son los actos de disposición que casualmente nos toca ver hoy día, ¿ya? Eso dentro, digamos, para su adecuada gestión en el marco del SNA, del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva. Bueno, para ir entendiendo, digamos, el ámbito de aplicación, vamos a ver que cuando se emitió el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, se modificaron diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Entre ellos se modificó el glosario de términos, ¿no? De esa ley, ¿no? Señalando que los actos de adquisición, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Los gobiernos locales, perdón, regionales con funciones transferidas y demás entidades públicas, recuperan o incorporan al patrimonio del Estado derechos y o bienes inmuebles. Dice, además, que no comprenden actos de adquisición, no comprenden los actos de adquisición de predios con cargos a fondos públicos a través de donaciones,
los cuales se regulan por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, al modificar la Ley de Bienes Estatales, se encarga que lo que son donaciones, o sea, actos de adquisición mediante donaciones, se regulen por el Sistema Nacional de Abastecimiento, de predios, ¿ya? De predios. Entonces, que esa es una diferencia, que el Sistema Nacional de Bienes Estatales solamente regula predios, o sea, aquellos terrenos sin construcción. Y donde hay un terreno ya construido, eso es regulado por el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Eso se llaman edificaciones, o tal como les señala la normativa, se llaman bienes inmuebles, ¿no? Así a secas, bienes inmuebles. Y los otros son predios. Entonces, la propiedad estatal en la cuestión inmobiliaria tiene predios por un lado, que está en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, y por otro lado están los bienes inmuebles, que son las edificaciones, ¿no? O las construcciones. Pero, sin embargo, dentro de la directiva pues se ha regulado lo que es la adquisición de donación de predios. Siempre y cuando un predio venga de un privado, está regulado por el Sistema Nacional de Abastecimiento, casualmente por esta modificación que se hizo en nuevo serie de términos. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el alcance de la directiva? Tiene alcance nacional de cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público no financiero. ¿Y dónde encuentro yo el sector público financiero? ¿Cómo sé cuál es el sector público financiero? Entonces yo me remito al decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo que crea el sistema, y en el artículo 3 voy a ver que el sector público no financiero está comprendido por el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, todos los ministerios, los programas, los proyectos especiales, los organismos públicos adscritos a los ministerios. Tenemos el Poder Legislativo, que es el Congreso, ¿no? El que dicta leyes, que legisla, el Poder Judicial, perdón, que es la Corte Suprema, y las distintas cortes superiores a nivel de todo el territorio nacional. Tenemos los distintos organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos la Oficina Nacional de Procesos Electorales, RENIEC, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, y por último tenemos la Superintendencia de Bancos de Seguros y AFPs, ¿no? También están las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los organismos públicos de los niveles de gobierno regional y gobierno local, o sea, aquellos que pertenecen a ambos gobiernos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La directiva señala que las empresas públicas no financieras, ¿no? Otras formas organizativas no financieras del sector no financiero y todas las entidades del sector financiero, ¿no? Del sector público financiero, que también se encuentran ahí descritas en el artículo 3 del decreto legislativo 1439, para ellas no les de alcance esta directiva, ¿no? Y que ellas siguen efectuando las adquisiciones o disposiciones finales de sus bienes conforme a la ley de su creación y demás normas que emitan sobre la materia. En tanto, la Dirección General de Abastecimiento, como ente rector del sistema, emita las disposiciones que le fueran aplicables. ¿Esto qué quiere decir? Que está pendiente de regular las gestiones que sobre sus bienes inmuebles realicen estas empresas públicas no financieras y las entidades del sector público financiero, ¿no? Siguiente diapositiva. Dentro de lo que tampoco está en el alcance de la directiva son las infraestructuras de servicios públicos como obras de captación, conducción, potabilización, almacenamiento y regulación de agua potable, ¿no? Emisores, colectores primarios, plantas de tratamiento, tampoco las redes de distribución, de distribución de energía eléctrica, antenas, redes de distribución y tanques de agua potable, redes de desagüe, o sea, todas esas infraestructuras de servicios públicos no forman parte del sistema. Entonces, cuando se quiera gestionar, qué sé yo, un reservorio, bueno, no se aplica la directiva, ¿ya? Siguiente diapositiva. Quienes también están fuera del alcance de la directiva son los denominados espacios públicos, ¿no? Se emitió la ley 3.1199, que es la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, que señala que son las zonas para la recreación pública, ¿no? Como calles, playas, plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos, etc. Para ello no es aplicable la presente directiva, ¿no? Ya les adelanto.
los espacios públicos son regulados, su gestión es regulada por el otro sistema, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, por imperio de la Ley 3199, que hace poquito, me parece que es en los primeros días de marzo, salió su reglamento, ¿no? Aprobado mediante Decreto Supremo 001-2023 del sector vivienda. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y llegamos pues a los actos, ¿no?, que regula la directiva. La directiva regula tres tipos de actos. Tenemos los actos de adquisición, los actos de administración y los actos de disposición. Pero como ya hemos dicho, los actos de disposición, perdón, los actos de administración y los actos de disposición, a ambos se les denomina actos de disposición final, o sencillamente disposición final. Entonces, cuando uno escucha disposición final, en ese término está incluidos los actos de administración y los actos de disposición. Pareciera como que llama a confusión, pero hay que tenerlo claro, ¿no? Con este cuadrito yo creo que se puede aclarar esa duda, ¿no? ¿Qué son los actos de adquisición? Aquellos actos que permiten que las entidades públicas obtengan predios o bienes inmuebles privados, ¿no?, a través de donaciones, como también de dación en pago. Mediante esos dos actos, ¿no?, tenemos donación, dación en pago, ¿no?, mediante los cuales tanto terrenos, o sea, predios y bienes inmuebles de propiedad privada pasan a la esfera estatal. En los actos de administración, ¿no?, son aquellos actos a través de los cuales una entidad pública entrega a otra entidad pública, o sea, se da entre entidades públicas, ¿no? Y si se entregan bienes inmuebles, ¿no?, que estén de libre disponibilidad, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué se entrega? ¿Para qué lo recibe la otra entidad? Para que lo use para que le otorgue un uso público o sirva de soporte para la prestación de algún servicio público. O sea, esa finalidad va de manera permanente cuando se tiene que aprobar un acto de administración. Los actos de administración, o por el acto de administración por excelencia, es la afectación en uso, pero también la directiva regula como acto de administración la demolición, ¿ya?, que se pide una autorización para demoler. Y en los actos de disposición, que es lo que nos toca ver hoy día, tenemos pues la transferencia y la permuta. ¿Cuál es la diferencia entre acto de administración y disposición? Que el acto de administración, la entidad propietaria o el Estado a través de la DGA conserva la titularidad, ¿no?, del bien. En cambio, en el acto de disposición ya hay un traslado de dominio, ¿no?, de dominio, o sea, del derecho de propiedad. Ese derecho de propiedad se traduce pues en registro público, en su inscripción en registro público. Esa es la diferencia, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá es en resumen, ya hemos dicho acto de adquisición, tenemos la donación, dación en pago, acto de administración, afectación en uso, demolición, y lo que nos interesa hoy día son los actos de disposición. Vamos a ver rápidamente lo que son transferencia de bienes inmuebles y la permuta. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí, ya aterrizamos con qué es el tema de hoy día, que es la transferencia de bienes inmuebles. ¿En qué consiste? Siguiente diapositiva, por favor. Transferencia es el traslado de propiedad, ¿ya?, de un bien inmueble de dominio privado de libre disponibilidad a favor de las entidades públicas o del Estado representado por la DGA a título gratuito para que se destine al cumplimiento de una finalidad vinculada con el uso público o la prestación de un servicio público, para que se incorpore a la cartera inmobiliaria pública. Es de carácter excepcional y residual. ¿Qué podemos rescatar de esta definición? Que solamente se puede trasladar, o sea, realizar el traslado de propiedad de bienes inmuebles de dominio público, privado, perdón. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, la Constitución prohíbe que los bienes de dominio público ocurra un traslado de dominio, por eso son inalienables. O sea, esa prohibición es a nivel constitucional. Entonces, ninguna norma con rango de ley u otro rango inferior puede pues ir en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, solamente ocurre el traslado sobre bienes inmuebles de dominio privado. ¿Y cuáles son aquellos bienes de dominio privado? Son los que no son de uso público ni en los que se presta un servicio público, ¿ya? Entonces, aquellos que no son de uso público ni sirven para la prestación de un servicio público, esos son bienes de dominio privado. Y esos, de manera excepcional y residual,
si son posibles de su traslado, ¿ya? A favor de otra entidad. Y si el beneficiario es el Estado, que lo representa la DGA, ¿para qué va a servir ese bien? Va a servir para que se incorpore a la cartera inmobiliaria pública, ¿ya? Y otra característica es que el bien debe estar de libre disponibilidad, o sea, que no haya ningún impedimento para que se pueda ejecutar el traslado, ¿no? Un impedimento, pues, de orden físico, que no esté ocupado, ¿no? Que no esté invadido, y digamos, de otro tipo de carácter legal, que no esté embargado, ¿no? Que no esté hipotecado, o sea, que no haya impedimento para su libre traslado. Siguiente diapositiva. Un bien que ha sido transferido, ¿no? Ya estamos diciendo que la finalidad de transferir un bien es para que realice un uso público o brinde un servicio público. Entonces, cuando hay un bien se traslada a una entidad, va con una finalidad específica. ¿Esa finalidad puede ser cambiada? Sí, sí puede ser cambiada, ¿no? La entidad pública beneficiaria, o sea, aquella que recibió el bien, ¿no? El bien inmueble puede solicitar el cambio de finalidad, ¿no? Para el que fue transferido. Ya le dije, cuando se aprueba una transferencia, va señalada cuál es la finalidad en la que se va a usar, ¿no? Entonces, ¿puede pedir el cambio de finalidad? Sí, pero para ello tiene que sustentarlo, ¿no? Y la nueva finalidad también tiene que estar relacionada a brindar un uso público o que sea soporte para brindar un servicio público. Ya. La consulta, ¿es posible transferir cuotas ideales? ¿Qué son las cuotas ideales? Son, pues, las alícuotas o también denominadas acciones y derechos. Quiere decir que cuando hay dos entidades o una entidad pública, ¿no?, que no es propietaria del 100% de las cuotas ideales del inmueble, sino de determinado porcentaje, ¿no? Puede ser que sea números por ejemplo, 30%, ¿no? 45%, qué sé yo, o tal vez con decimales, ¿no? Números enteros o en decimal. Eso va a depender de cómo esté registrada las cuotas ideales o la copropiedad, ¿no? Entonces, la directiva sí ha previsto que se puedan transferir cuotas ideales, ¿ya? Cuotas ideales sí es posible la transferencia, pero ojo, siempre y cuando se trate de cuotas ideales de un bien de dominio privado, ¿ya? Esa es la premisa principal que no hay que perder de vista. Siguiente diapositiva. Requisitos que debe presentar la entidad que solicita la transferencia. La entidad pública que quiere que se le transfiera un bien inmueble a su favor debe presentar los siguientes requisitos, ¿no? Nombres y apellidos, ¿no?, el domicilio, número de DNI, carnet de extranjería de la máxima autoridad administrativa. O sea, quien los solicita es la máxima autoridad administrativa de la entidad, ¿no?, que también puede delegar esa función. Ya. Se preguntan, ¿cuál es la máxima autoridad administrativa? Eso lo van a encontrar en un documento de gestión interna que se llama normalmente ROF, ¿no?, Reglamento de Organización y Funciones. Ahí está descrito quién es la máxima autoridad de la entidad. ¿Qué más debe? Otro requisito es la expresión concreta del pedido, ¿no?, donde se indica el área, la ubicación del bien inmueble, el uso público o el servicio público para el cual lo requiere. Un informe técnico y legal, donde se sustente la finalidad para el cual requieren el bien, ¿no?, así como una evaluación registral, ¿no? También se debe evaluar la condición legal, la condición física y la condición técnica del bien. Para ello pueden emplear los diversos aplicativos que se tienen a la mano, como es el Sinavig, GeoCadmin, GeoYacta, el Google Earth, el Street View, entre otros, ¿no? Se requiere también que presenten el plano perimétrico de ubicación georreferenciado a la red geodésica geocéntrica nacional, ¿no?, en coordenadas UTM a escala apropiada, indicando su zona geográfica y el datum oficial vigente. Autorizado este plano por un ingeniero competente, arquitecto o geógrafo habilitado, ¿ya? Además, un plano de distribución por niveles del bien inmueble autorizado por ingeniero civil o arquitecto habilitado. La memoria descriptiva, indicando la ubicación, el área, linderos, medidas perimétricas, la zonificación, también es autorizado por un ingeniero o un arquitecto debidamente habilitado en su colegio, ¿no?
Debe alcanzar fotografías fechadas, ¿no?, con una antigüedad no mayor a 30 días desde la fecha en que presenta la solicitud. Además, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no?, donde se acredite que la finalidad para la cual se va a destinar el bien es compatible con la zonificación donde se encuentra ubicado el bien, ¿no? Ese, digamos, es el requisito un poquito más complicado, pero se debe cumplir con eso para que proceda el trámite de la transferencia. Siguiente diapositiva. Señala la diapositiva que si no se puede obtener el certificado de parámetros urbanísticos, se puede presentar el certificado de zonificación y vías, ¿ya? Pero siempre y cuando también acredite que es compatible, ¿no?, con la zonificación, o sea, la finalidad que se le va a otorgar al bien inmueble solicitado en transferencia sea compatible, pues, ¿no?, con la zonificación. ¿Qué ocurre si quien solicita es un gobierno regional o un gobierno local? Como adición a los requisitos que acabamos de explicar, debería presentar también un acuerdo de consejo, ¿no? Un acuerdo de consejo regional si es el gobierno regional quien solicita la transferencia, o un acuerdo de consejo municipal si es un gobierno local el que solicita la transferencia del bien inmueble. Siguiente diapositiva, por favor. Para el cambio de finalidad, o sea, ya se le transfirió el inmueble a la entidad, pero la entidad quiere que se cambie la finalidad. Entonces, ahí señala la directiva que ya no es necesario presentar los siguientes requisitos. O sea, ya no es necesario el plano perimétrico, el plano de distribución, la memoria descriptiva, ni las fotografías. Esos requisitos ya no se presentan cuando la solicitud versa sobre cambio de finalidad. Una vez emitida la resolución que aprueba la transferencia, ¿no?, se suscribe el acta de entrega-recepción, ¿ya? Esta acta de entrega-recepción, un modelo, está como anexo número 1 de la directiva, ¿no? Con eso se materializa, digamos, la entrega del bien inmueble a la entidad beneficiaria. Siguiente diapositiva. En los casos que se solicite la transferencia para la ejecución de un proyecto de inversión, adicionalmente a los requisitos, se debe presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, previo a su declaratoria de viabilidad. Estos documentos se elaboran conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y se tienen como si fuera una declaración jurada, ¿ya? Igual, si ya se transfirió el bien, pero están solicitando un cambio de finalidad, y en ese cambio de finalidad también está previsto la ejecución de un proyecto de inversión, también se requiere que presenten la ficha técnica o el estudio de preinversión, ¿no?, con las mismas características de las que acabamos de hablar, que es como una declaración jurada y tiene que estar ceñido a la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones. Siguiente diapositiva, por favor. El trámite, bueno, ya se presentó los requisitos, la solicitud con los distintos requisitos. Ahora, ¿cuál es el trámite que sigue para su aprobación, ¿no? Recibida la solicitud, se verifica la documentación presentada. De ser necesario, se requiere a la entidad solicitante tal vez la aclaración, la precisión o presentación de documentos complementarios, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días. Este plazo puede ser ampliado por 15 días adicionales, siempre y cuando lo justifique, ¿no?, y con razones debidamente, lo justifica y requiera, o sea, la entidad tiene que requerir el plazo. Entonces, se puede ampliar por 15 días más. Ya, otorgar esos 15 días o tal vez los 15 días adicionales, si la entidad no subsana dentro del plazo, entonces se da por concluido el trámite, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vuelva a iniciar el trámite cuando ya tenga toda la documentación completa, ¿no? No le prohíbe. No hay, digamos, un castigo porque no lo presentaste dentro del tiempo, ya se venció también, perdiste el trámite, pero puedes iniciar un trámite nuevo. Con la información proporcionada por la entidad, ¿no?,
y en caso se considere necesario, se efectúa una inspección técnica. ¿Para qué? Para verificar in situ la situación física del bien, o caso contrario, la evaluación técnica se efectúa en gabinete, ¿no? Para ello se hace uso, pues, de las herramientas informáticas o de telecomunicaciones con las que se pueda tener a la mano, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, seguimos en el trámite. Si la entidad pública titular del bien o la DGA, según corresponda, no acepta la solicitud planteada, entonces le dicen, la decisión es no otorgar la transferencia, simplemente le comunicará dicha decisión a la entidad solicitante y se da por concluido el trámite. Ya tenemos una segunda motivo de conclusión. El primer motivo de conclusión fue de que no subsane a tiempo. El segundo motivo de conclusión del trámite es de una decisión de no otorgarle, no otorgarle. Ya, pero ¿qué pasa si le otorga? ¿Quién autoriza la transferencia? La máxima autoridad administrativa de la entidad pública, ¿no? O a quien ésta haya delegado esa función, mediante resolución, aprueba la transferencia del bien inmueble. Cuando el bien es de titularidad del Estado, como al Estado lo representa la Dirección General de Abastecimiento, es la Dirección General de Abastecimiento la que emite la resolución que apruebe la transferencia de un bien del Estado, ¿ya? El trámite de transferencia culmina luego de realizar la inscripción correspondiente en los registros públicos. Claro, como hay un cambio de titular, ¿no? Esta resolución se inscribe en el registro público y en el asiento, el registrador va, mejor dicho, va a registrar un asiento con el resumen de la parte resolutiva y automáticamente pues va a cambiar de titular. Ya va a cambiar de titular. Y además se realiza, o la transferencia culmina también con la entrega del bien mediante la suscripción del acta de entrega-recepción. Ya hemos dicho que hay un formato, ¿no? El cual se usa cuando se tenga que hacer un acta de entrega-recepción. Siguiente diapositiva. Ya. La entidad que recibe, o sea, la entidad beneficiaria que recibe el bien en transferencia, tiene que cumplir las siguientes obligaciones, ¿no? Cumplir la finalidad para la cual fue transferido el bien inmueble. ¿Qué pasa si no cumple? Es pasible de reversión. Como castigo se revierte, o sea, regresa la titularidad a la entidad inicial o al Estado, si es que fue la DGA la que aprobó la transferencia. ¿Qué otra obligación tiene? Asumir los gastos administrativos, tributarios, mantenimiento, o sea, todo lo que sea la conservación y el mantenimiento, los asume la beneficiaria. Asumir la defensa administrativa o judicial. Claro, pues si hubiese algún problema de índole administrativo, de índole judicial, de índole extrajudicial, tiene que asumir la defensa, ¿ya? Cumplir con las obligaciones que se le imponga de otorgarle un bien, ¿ya? Puede que en la resolución se le aplique alguna obligación adicional en la resolución de transferencia, entonces debe cumplir. Por ejemplo, se me ocurre, tal vez no cumplió con la zonificación y le dice, tienes la obligación de 2 años para regularizar tu zonificación, o tal vez para otorgar la viabilidad de tu proyecto de inversión. No sé, cualquier obligación adicional debe cumplirla, ¿ya? E inscribir o regularizar la declaratoria de fábrica o cualquier otro acto de saneamiento, ¿no? Entonces, es una obligación también. Como obligación o prohibición, tiene no otorgar el bien en garantía, ¿no? Obtener la declaración de viabilidad del proyecto de inversión cuando fue transferido para la ejecución de un proyecto de inversión, cumplir con las normativas del Sistema Nacional de Programación Multianual, ¿no? Cumplir con la normativa de parámetros urbanísticos, autorizaciones, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no? Si quieren ejecutar un proyecto de inversión, en su momento van a tener que sacar, pues, la licencia, qué sé yo, de demolición o también de obra, ¿no? O sea, todas esas normas adicionales, ¿no? O afines a la ejecución del proyecto tienen que cumplirlas, ¿no? Tienen que cumplir. Esas son obligaciones y si no cumplen con esas obligaciones, es pasible, pues, de que se revierta el bien, ¿no? O sea, que pierdan la titularidad y vuelva el bien al titular de su propietario primigenio. Siguiente diapositiva. ¿En qué consiste la reversión? Ya estábamos adelantando que la reversión era como una medida, digamos, de castigo, ¿no? Una especie de castigo. No cumpliste con las obligaciones, entonces se revierte el bien.
¿Qué consiste? Dice, en el caso que la DGA, ¿no?, o la entidad pública que transfirió el bien o la cuota ideal verifique a través de inspecciones técnicas u otros medios que permitan realizar la constatación que la entidad pública beneficiaria no cumple con las obligaciones establecidas en la resolución, ¿no?, en la resolución con la que se transfirió el bien, revierte el dominio del bien o la cuota ideal, según sea el caso, ¿ya? Previa a la reversión, ¿no?, la entidad pública que transfirió o la DGA, de ser el caso, le comunica dicha situación a la beneficiaria y le otorga un plazo de 15 días para que informe acerca del citado incumplimiento. Una especie de descargos, una especie de descargo, como el derecho de defensa, ¿no? Te doy 15 días para que me informes qué pasó respecto a lo que se te está cuestionando, ¿ya? En caso se determine que el incumplimiento no es por causas atribuibles a la entidad beneficiaria, entonces se le comunica que no se continúa con el procedimiento de la reversión, o sea, se archiva, ¿ya? Se archiva, ¿ya? Pero si se determina que las causas sí son atribuibles a la entidad, o sea, las causas de incumplimiento de obligaciones es atribuible a la entidad beneficiaria, entonces la máxima autoridad administrativa, o sea, la que otorgó la transferencia, es también la que aprueba la reversión de dominio, ¿ya? Tratándose, si fue la DGA, también la DGA, mediante resolución directoral, va a ser la que emita la reversión de dominio, ¿ya? Siguiente diapositiva. Ya. Opinión técnica. ¿En qué consiste la opinión técnica previa a cargo de la Dirección General de Abastecimiento? Señala la directiva que cuando una entidad pública decide transferir un bien inmueble o una cuota ideal de su titularidad a otra entidad pública, previamente debe comunicarlo a la DGA a fin de que en el plazo de 30 días la DGA emite el pronunciamiento respecto a la propuesta de transferencia, ¿ya? Pero el pronunciamiento que emite la DGA es únicamente respecto, o sea, se va a ceñir a verificar la optimización del uso del bien, ¿no?, así como el cumplimiento de los requisitos. Solamente esos dos aspectos revisa la DGA, no se va a pronunciar por otros temas, ¿ya? Luego de la evaluación técnica y legal, en particular los requisitos obtenidos, ¿no?, contenidos en la directiva, puede emitir opinión técnica favorable para que se apruebe transferencia de un área menor. O sea, la DGA sí puede opinar señalando de que lo que se está pidiendo tal vez es excesivo, entonces opina para que se transfiera a un área menor. Y respecto del área remanente, que no sería objeto de transferencia, la DGA puede solicitar a la entidad pública titular del bien que dicha área sea independizada y transferida al Estado, ¿no?, al Estado representado por la DGA, para ser incorporado a la cartera inmobiliaria pública, ¿no? La opinión técnica que emite la DGA, no es de aplicación para los actos de disposición que efectúen los gobiernos regionales y los gobiernos locales, o sea, simplemente para otro tipo de entidades, ¿no? Eso es por un tema de autonomía, ¿no? Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en la propia ley, en sus propias leyes orgánicas, señalan que la aprobación de la transferencia es con acuerdo tanto de Consejo Regional como de Consejo Municipal. Entonces, para evitar esa colisión, se ha preferido o se ha señalado en la directiva que no es de aplicación la opinión técnica de la DGA cuando sea un gobierno local o un gobierno regional el que pretenda transferir un bien de su propiedad. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora veamos el otro acto de disposición, que es la permuta, ¿ya? ¿Qué es la permuta? Siguiente diapositiva. La permuta de bienes es de carácter excepcional, ¿ya? Y permite a entidades públicas y al Estado representado por la DGA efectuar intercambio recíproco de bienes inmuebles de su propiedad a fin de destinarlos a uso público o servicio público. O sea, todo bien que se transfiera, ¿no?, tiene que siempre ir con la finalidad, ¿no?, con la finalidad de que sea para uso público o para brindar un servicio público. En caso de bienes de titularidad del Estado, estos se incorporan a la cartera pública. ¿Qué quiere decir eso? Que si es la DGA la que participa en una permuta, el bien que recibe va a ser para incorporarlo a la cartera inmobiliaria pública. Siguiente diapositiva. Para que se ejecute la permuta es necesario una valorización de los bienes inmuebles, ¿no? Las entidades que deseen realizar una permuta deben efectuar la valorización de los bienes inmuebles objeto de permuta, la cual se realiza conforme
al Reglamento Nacional de Transacciones. Este Reglamento Nacional de Transacciones vigente fue aprobado mediante resolución ministerial 172 del año 2016 por el Ministerio de Vivienda, ¿no? La valorización se hace a valor comercial. ¿Cómo encontramos eso? Lo vamos a encontrar en el reglamento, ¿no? ¿Cómo se obtiene un valor comercial? Mejor dicho, una valorización en valor comercial o una tasación a valor comercial. Para tal efecto pueden solicitar a la Dirección de Construcción, de la Dirección General de Políticas y Regulación de la Construcción, ¿no? Del Ministerio de Vivienda, ¿no? O a una persona jurídica especializada en la materia, en caso de no existir en la zona, puede ser ejecutada por un perito tasador y en cuarto lugar por un profesional de la entidad. A ver, acá lo que quiere decir es que hay, digamos, una prioridad, ¿no? De quién es el primero, quién tiene la primera opción, ¿no? Por una cuestión normativa de realizar una tasación, es la Dirección de Construcción. Esta Dirección de Construcción pertenece al Ministerio de Vivienda. Si no puede realizarla, se tendría que contratar una persona jurídica, en otras palabras, una empresa especializada en tasaciones. Si no es posible contratar una empresa, tendría en tercer rango, ¿no? Que contratarse un perito tasador, ¿no? Un perito especializado en tasaciones de inmuebles. Ya, y si no fuere posible ninguna de las tres alternativas, como cuarta alternativa, puede ser un profesional que conozca el tema y que trabaje pues, en la entidad pública, ¿no? Que quiere tasarlo. La vigencia de esta tasación es de 8 meses, a partir de su elaboración. ¿Ya? ¿Qué pasa si se hizo una valorización, cumplió 8 meses y no se logró todavía aprobar la permuta? Entonces se tiene que actualizar la tasación, ¿no? Tiene que haber una nueva tasación y el periodo de vigencia de la nueva tasación también va a ser de 8 meses, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese periodo para que no les juegue en contra, ¿no? En caso exista diferencias entre el valor comercial de los bienes inmuebles a permutar, en primer lugar las entidades públicas definen la forma de compensación o a lo mejor la exoneración de esta diferencia. Si no se llega a un acuerdo, se da por concluido el trámite. No se prosigue el trámite porque no se ponen de acuerdo en cómo atender esta diferencia de valores comerciales, porque puede haber que se compense o simplemente una de ellas renuncie a la diferencia, ¿no? Mediante una exoneración. Siguiente diapositiva. Requisitos para la permuta son parecidos a los que se requieren para una transferencia, con la diferencia que acá se está pidiendo la valorización de los bienes inmuebles, ¿no? Después va a ser nombre y apellidos, ¿no? De la máxima autoridad administrativa, la expresión concreta del pedido, el informe técnico y legal, donde se van a utilizar los diversos aplicativos de internet, ¿no? Los geoportales, plano perimétrico y ubicación, ya hemos dicho georreferenciados y firmado por un profesional habilitado. Igual el plano de distribución, ¿no? Y la memoria descriptiva, documentos que siempre tienen que ir con la firma de un profesional habilitado, ¿no? Fotografías también. Y esta información son respecto de los dos inmuebles, ¿no? Como acá hay dos inmuebles que se van a transferir recíprocamente, entonces tienen que tener la documentación de ambos inmuebles. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué pasa para si interviene dentro de lo que es la permuta un gobierno regional o un gobierno local, ¿no? Son los mismos requisitos y adicionalmente tienen que presentar su acuerdo, pues, ¿no? Si es un gobierno regional, el acuerdo es por parte del Consejo Regional, y si es un gobierno local, es una municipalidad, el acuerdo tiene que ser del Consejo Municipal. Y el trámite para la permuta de bienes inmuebles señala la directiva que el trámite se adecua en lo que resulte aplicable al diseño para la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, el trámite que hemos visto, ¿no? Para aprobar una transferencia de bienes inmuebles, en lo que resulte aplicable, también va a ser el mismo para tramitar una solicitud de permuta, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo se realiza pues, una evaluación técnica. Para eso yo dejo con ustedes a mi compañera, la ingeniera
Ana Saavedra. Conmigo nos vemos luego en las preguntas, ¿no? Permiso. Gracias por el pase alto. Muy buenos días con todos. En esta última parte vamos a desarrollar la evaluación con respecto al contenido de los requisitos que son materia de solicitud de los actos de disposición, transferencia y permuta. Siguiente, por favor. Bien. La evaluación de la situación física técnica del bien inmueble se efectúa con el apoyo de programas y geoportales oficiales de las diversas entidades públicas. Estos geoportales son herramientas que nos ofrecen información geoespacial, tales como imágenes de satélite, datos geográficos y otros recursos relacionados a la ubicación del bien inmueble. Las entidades públicas administran la información georreferenciada en el marco de sus funciones. Es así que tenemos al GeoVivienda, que es administrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tenemos al GeoYacta, que es administrado por COFOPRI, SIGRID de CENEPRE, el Geoportal del Ministerio de Cultura y el GeoCadmin, administrado por el INGEMET. Por otro lado, tenemos el Google Earth, que es una herramienta, un programa que se puede descargar a escritorio y que también tiene una versión web. El Google Earth es una herramienta que nos permite tener imágenes de satélite, en algunos casos fechadas, con temporalidad, en la cual podemos observar que contienen resoluciones estas imágenes de satélite desde 15 centímetros a 60 metros, dependiendo de la ubicación del bien inmueble. Por otro lado, también tenemos al Street View, que nos permite ver imágenes panorámicas a nivel de calle. El uso de estos geoportales es crucial para determinar ciertos criterios o limitaciones que pueda tener un bien inmueble. Voy a resaltar algunos ejemplos. En el caso de que un bien inmueble, al usar el geoportal del Ministerio de Cultura, podríamos determinar que presenta una superposición con un monumento arqueológico. Por otro lado, si llevamos el bien inmueble al geoportal de la Autoridad Nacional del Agua, quizás podría encontrarse en una faja marginal. A través del SIGRI también podríamos determinar que el inmueble podría ubicarse en una zona de riesgos. Siguiente, por favor. Como elementos básicos para hacer este tipo de evaluaciones, tenemos en principio al número de partida registral. Aquí me gustaría recalcar que no todos los geoportales o aplicativos permiten este nivel de consulta. Por ejemplo, el GeoYacta sí nos permite realizar consultas con el número de partida registral o llámese código de predio. También el aplicativo Sinavip, dentro de sus búsquedas avanzadas, nos permite hacer consultas a nivel de la partida registral. Por otro lado, los geoportales sí es necesario contar con la ubicación del bien inmueble y teniendo como formato el polígono, ya sea en KML, en Shapefile o entre otros. En el caso de que no se pudiera obtener el polígono, también se puede ubicar el bien inmueble utilizando las coordenadas geográficas o las coordenadas UTM. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, bueno, en la diapositiva podemos observar que hemos encontrado un bien inmueble mediante el Google Earth. Y la imagen del Google Earth nos permite ver una visualización del bien inmueble en 3D. Con el Street View podemos obtener una imagen frontal del bien inmueble. Una anterior a esa, por favor. Ok. Bien, aquí nosotros les estamos mostrando las direcciones de los servicios web
¿no? De los ya geoportales mencionados o herramientas mencionadas. Aquí me gustaría hacer hincapié, antes de pasar al siguiente punto, que para la presentación del informe técnico legal es fundamental la utilización de estos aplicativos, de estos geoportales, ya que se precisa en la directiva. Dado que de no indicarlo en el informe técnico legal, podría ser materia de observación. Siguiente, por favor. Bien, el plano perimétrico y ubicación, como podemos visualizar en la imagen, es un plano que ha sido remitido por una entidad X, en la cual nosotros evaluamos que contenga, en principio, el cuadro de datos técnicos en coordenadas UTM. Asimismo, debe señalar la zona geográfica. Esto es muy importante porque recordemos que en el Perú hay 3 zonas geográficas, la 17, 18 y 19. Asimismo, también nos debe indicar que es en datum oficial. Aquí me gustaría indicar que a través del Instituto Geográfico Nacional y mediante una resolución jefatural, la 086-2011, el instituto resuelve que la red geodésica horizontal, que para fines prácticos, el marco de referencia, el elipsoide del Sistema Geodésico Mundial de 1984, debe ser aplicado a toda la geocartografía que se genere a partir, ya sea en método directo o indirecto en el país. Este Sistema Geodésico Mundial lo conocemos más como WGS 84. También un punto importante es que el plano perimétrico y ubicación se encuentre a escala apropiada, que se encuentre firmado por un profesional habilitado, ya sea un ingeniero, arquitecto o geógrafo. Y como nota nos podría indicar que debe estar georreferenciado a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional, que también fue constituida, aplicable a partir de la resolución jefatural ya antes mencionada. Siguiente, por favor. En cuanto al plano de distribución, la directiva nos señala que debe indicarse de acuerdo a los niveles. En este caso, la entidad solamente la edificación cuenta con un nivel, por eso solamente tenemos ese marco de ese plano, que debe estar firmado por un profesional habilitado, ya sea arquitecto o ingeniero. Ya que, a pesar de que no se indique en la directiva, me gustaría recomendar que pudieran colocar el nombre de los ambientes, el mobiliario y las cotas de 3 niveles, porque de esta manera nosotros nos permite tener una amplitud de lo que se tiene en la edificación. Siguiente, por favor. La memoria descriptiva tiene los siguientes puntos y se señalan en la directiva. Debe contener la ubicación, el área, la zonificación, los linderos y medidas perimétricas y autorizado por un profesional habilitado, ya sea ingeniero o arquitecto. Al igual que tanto el plano como el plano de distribución, como la memoria descriptiva, es muy importante que puedan seguir lo que se indica en la directiva, cumplir cada ítem señalado, porque si no podría ser materia de observación. Siguiente, por favor. Bien, las fotografías, la directiva señala que deben estar fechadas, se debe visualizar en la imagen la fecha, y esta no debe ser mayor a 30 días. Bueno, a pesar de que no se encuentre en la directiva, se le sugiere a las entidades que puedan mostrar vista de los linderos. La vista frontal, la vista isométrica, la vista lateral izquierdo, derecho, y también vistas del interior del inmueble para poder verificar el uso y la ocupación. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al certificado de parámetros urbanísticos, la directiva nos señala que ésta debe acreditar la finalidad en la cual se destina el bien inmueble. Pues eso quiere decir que la zonificación en la cual se ubica el bien inmueble en materia de solicitud debe ser compatible con la zonificación. En esta parte, el aspecto que es relevante para la DBI
Es más que nada los parámetros urbanísticos, que la zonificación sea compatible con el uso permitido. Bueno, y también la fecha que se indique en el certificado de parámetros debe ser vigente. Recordemos que la vigencia del certificado es de 36 meses. Siguiente, por favor. Bien, como ya lo mencioné, la zonificación es algo importante para la DBI y la cual debe concordar la finalidad que la entidad quiere darle al bien inmueble con la zonificación. ¿Y por qué con la zonificación? Porque la zonificación es un componente de los procesos de planificación urbana que tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de propiedad respecto al uso y ocupación que se le puede dar al suelo. Es así que en el ejemplo que les muestro, una entidad X nos solicita un bien inmueble para oficinas administrativas. En este caso, la zonificación que tiene es usos especiales u otros usos, lo cual sería compatible con la zonificación. Pero quizás se presente un caso que este bien inmueble se encuentre en una zonificación de comercio vecinal y no se señale en el certificado de parámetros urbanísticos. Entonces aquí el especialista va a analizar el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas. Recordemos que este es también un componente de la zonificación que regula el uso asignado al suelo. Entonces, mediante este índice de uso se va a verificar si hay compatibilidad de uso con la zonificación donde se encuentra el bien inmueble. Siguiente, por favor. Bueno, para el caso de permuta, como bien lo mencionó mi compañero, la valorización del bien inmueble debe ser conforme al Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado por Resolución Ministerial número 172-2016 Vivienda, y su modificatoria aprobada por Resolución Ministerial número 424-2017 Vivienda. En la imagen podemos ver una valorización que realizó la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la cual es conforme al Reglamento Nacional de Tasaciones. Entonces, esta valorización está conforme a nuestra directiva. Bueno, siguiente, esto sería todo. Gracias. Gracias, Aldo y Ana, por las exposiciones. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, vamos a empezar con la primera consulta, Aldo. Antes de empezar con la primera consulta, disculpa, Aldo, vamos a decirle a las personas, por favor, que registren su asistencia, que no se olviden de registrar la asistencia que aparece en el chat. Es importante para poder invitarlos a siguientes eventos. Nuevamente les hice la invitación. Bien, Aldo, empezamos con la primera consulta. La primera consulta dice así: ¿cuáles son los requisitos para devolver un bien inmueble a la DGA? Debo entender que el requisito para devolver, bueno, yo lo entiendo como que es producto tal vez de una reversión o producto de una extinción de afectación, ¿no? No le veo otro, pero el requisito previo sería pues la resolución, pero la resolución la emite en este caso la entidad afectante o tal vez la propietaria, ¿no? Por ejemplo, un requisito sería, pues, si una entidad renuncia a la afectación en uso, sería la renuncia, pero básicamente es la resolución que apruebe la extinción de una afectación en uso o la reversión de una transferencia. Ese sería el requisito, ¿no? Si queremos enfocarnos en cuál un requisito para una devolución de bien inmueble. Bien, segunda consulta, Aldo. ¿Cuál es el procedimiento para el saneamiento de un bien inmueble? Ya, para saneamiento va a depender de qué acto de saneamiento se pretende ejecutar, ¿no? O sea, si quiero ejecutar tal vez una primera inscripción de dominio, o tal vez una rectificación de áreas y linderos, o una declaración de fábrica, etcétera, ¿no? Pero vayámonos a detalle, eso lo vamos a poder ver en el documento
digamos, la norma que regula el saneamiento de bienes inmuebles, eso lo encontramos en el reglamento de la ley 29151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Bien, siguiente consulta, Aldo. ¿Cuál es la norma y el procedimiento a realizar para la baja de bienes inmuebles con construcción y que se estuvo pagando el impuesto predial, pero no se cuenta con la documentación que acredite ser propietario? Se encuentra registrado en el libro de activos y dichos predios inmuebles no se utilizan. Ya, bueno, a ver, el tema de baja no está regulado en la directiva del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero sí entendemos que la baja es a nivel registral, o sea, del sistema SIGAMEF, ¿no? En el SIGAMEF sí hay, digamos, una operación o una actividad de cómo dar de baja un bien inmueble, ¿no? Entiendo que en la pregunta hay varias preguntas, ¿no? Pero tenemos que entender que la baja de inmueble es una actividad que se realiza en el aplicativo informático SIGAMEF. La base legal de eso, lo podemos, no sé si base legal, pero la forma de cómo realizar esta actividad está en el manual de usuario, ¿no? Del usuario de este SIGAMEF, ¿no? Eso lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ahí hay un manual de usuario y ahí te determina paso a paso cómo dar de baja un bien inmueble. Bien, siguiente consulta, Aldo. ¿Cuál es el trámite para el reconocimiento de un bien inmueble? El reconocimiento, bueno, el tema reconocimiento es cuando se quiera registrar. Igualmente en el SIGAMEF te pide, porque el SIGAMEF voy a registrar un bien inmueble. ¿Cómo lo reconozco que es un bien inmueble? Me tengo que ir a la directiva 05-2016, que es la directiva de reconocimiento de propiedad de planta y equipo, ¿no? Entonces, la directiva señala que la identificación de un elemento de propiedad, planta y equipo, donde está un bien inmueble, se debe seguir el siguiente orden de prelación, ¿no? Paso 1, determinar si cumple con la definición de activo, ¿no? Paso 2, determinar si cumpliendo con la definición de activo, cumple con la definición de propiedad, planta y equipo, ¿no? Y paso 3, identificar si no está dentro de las excepciones del numeral 1, ¿no? ¿Y qué nos dice el numeral 1? ¿Cuáles son las excepciones? Que no se consideran activos los activos biológicos relacionados con agricultura o con derechos mineros o con reserva de minerales como petróleo o gas natural. Entonces, si cumple con esos ahí, esa es, digamos, mejor dicho, la manera de reconocer un bien inmueble, ¿no? Que es una propiedad, planta y equipo. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Cuáles son los documentos que se deben de presentar para solicitar una donación de un bien inmueble? Bueno, acá hoy día hemos visto lo que es transferencia. Entiendo que la pregunta puede ser por transferencia, ¿no? Porque la donación de un bien inmueble, o sea, en nuestra directiva, no hay mayores requisitos porque eso es, digamos, la voluntad proviene de un privado, ¿no? Pero si quieren decir, si la pregunta está señalada a una transferencia, sí, pues hemos dicho los requisitos, lo acabamos de exponer, están contenidos en el artículo 29 de la directiva, entre los cuales se encuentra, pues, presentar una solicitud, un nombre completo de la máxima autoridad administrativa de la entidad, que solicita la exposición concreta del pedido, informe técnico legal, planos, memorias descriptivas, fotografías, certificados parámetros urbanísticos, entre otros, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿Una municipalidad puede transferir en donación un bien inmueble directamente al INPE? Sí, sí es posible, ¿no? Sí es posible, pero ojo, acá tienen que ver que no es el término que se emplea es transferencia, ¿no? Hay que adecuar los términos. O sea, transferencia quiere decir pues una entrega gratuita, ¿no? Digamos, en el vocabulario común, pues, asociarse a una donación. Sí, sí es posible, acabamos de desarrollar lo que significa la transferencia, pues, ¿no? Entonces, mediante el procedimiento de transferencia, sí puede transferir siempre y cuando el bien sea de dominio privado. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es la diferencia de cesión en uso y afectación en uso en contraposición de donación y transferencia de un bien inmueble? Bueno, no entiendo en contraposición, pero bueno, hay que empezar diciendo que la cesión en uso es una figura que está prevista en el otro sistema, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es para otorgar inmuebles a particulares. Nosotros no vemos eso porque, digamos, el espíritu del Sistema Nacional de Abastecimiento es
valga la redundancia, cumplir con abastecer o darle un mejor uso a los bienes dentro del Estado, o sea, va dirigido hacia entidades. Por eso no está la figura de cesión en uso, solamente la de afectación, ¿no? En todo caso, si quieren conocer la diferencia, en el otro sistema la cesión en uso es cuando se le otorga a un particular, ¿no? Y la afectación cuando es entre entidades del Estado. Y respecto a la donación y transferencia, pues dentro de nuestro sistema, la donación es cuando se incorpora un bien privado al Estado, ¿no? De manera gratuita. O sea, cuando un privado le dona al Estado o a una entidad estatal, ¿no? Y la transferencia es, digamos, entre entidades del Estado. Esa es la diferencia. Muy bien. La siguiente consulta. ¿Se puede disponer a subasta pública la desafectación de uso de un bien inmueble que pasa a ser dominio privado del Estado? Ya, bueno, esa figura también está en el otro sistema, que tienen las facultades de desafectar. Desafectar, ¿qué significa? Es pasar un bien inmueble de dominio público al dominio privado. En nuestro sistema no es posible eso, ¿no? No es posible, no tenemos esa facultad y tampoco podemos subastar, ¿no? Tampoco podemos subastar. O sea, no está regulado ni la desafectación de bien de dominio público a bien de dominio privado, ni la venta. Muy bien, siguiente consulta. ¿Cuáles son los documentos que se deben presentar para el registro de un bien inmueble donado en años anteriores? En años anteriores, bueno, es igual, ¿no? Va a depender de qué registro quiero hacer, ¿no? Si quiero hacer un registro en el SIGA, me ceñiré pues a lo que me señala el manual de usuario, pero si yo quiero ese bien inmueble registrarlo en un registro jurídico, o sea, en el registro de bienes de predios de la SUNAR, entonces tengo que ver qué requisitos me exige el reglamento de inscripción de registro de predios de la SUNAR, ¿no? Entonces, va a depender de qué registro quiera hacer. Si quiero hacer en el SIGA o en la SUNAR, y cada uno de ellos me da requisitos específicos. Muy bien, Aldo. Siguiente consulta. Un coliseo cerrado que brinde el servicio público de deporte, de propiedad del Estado, Gore Amazonas. ¿Quién sería competente para evaluar un pedido de afectación en uso en vías de regularización por parte del IPD? A ver, muy interesante la pregunta. ¿Recuerdan en la exposición que yo dije que cuando estábamos viendo los alcances de la directiva, hubo un tema sobre espacios públicos, ¿no? Donde había los coliseos son considerados espacios públicos y son considerados espacios públicos por la ley 31199. Su gestión está reservada para que lo haga el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? O sea, la SBN. La SBN es la llamada a poder gestionar una solicitud de este tipo. Bien, siguiente consulta. ¿Es competencia de la Dirección General de Abastecimiento los predios con construcciones y que cuenten con un espacio de área verde? A ver, hay que depende, pues si el área verde se encuentra dentro de lo que es dentro de lo que, a ver, sobre el cual se ejerce el derecho, ¿no? Por ejemplo, si es de propiedad o de afectación, claro que es competente, ¿no? Pero si es un área verde fuera, ya no, pues eso sería un espacio público, hay que diferenciarlo. Muy bien, siguiente consulta. ¿Se cuenta con un contrato donde se alquila un bien inmueble para el funcionamiento del Consejo Fiscal y vence el 13 de octubre del 2023? La consulta es necesario informar a la Dirección General de Abastecimiento sobre la renovación del contrato? No hay una obligación de informar, no es necesario informar a la DGA. Pero resulta conveniente recordarles que existe una directiva que deben revisar, que es la 03/2021, denominada Disposiciones Previas al Arrendamiento de Bienes Inmuebles por parte de los Ministerios, Organismos Públicos, Programas y Proyectos Especiales, en la cual tiene una modificatoria, ¿no? Yo recomiendo darle una lectura a eso. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Cuáles son los bienes inmuebles considerados bajo administración? Ya, sí. Bueno, se emplea ese término bajo administración, quiere decir pues que esté bajo la posesión, ¿no? O que estén bajo el uso de determinada entidad. Cuando dice
el bien bajo su administración es porque está en posesión, están bajo su uso, ¿no? Puede estar con algún derecho o sin algún derecho, ¿no? Si no tienen derecho, bueno, van a tener que regularizarlo. Ok, siguiente consulta. ¿Ya no es necesario realizar la consulta de disponibilidad de un bien inmueble al ministerio adscrito? No, por el momento no, está suspendida esa consulta. Siguiente consulta. ¿En qué momento se suscribe por la dirección, por la OGA, el anexo Acciones de Optimización? Ya, ese anexo está relacionado con la directiva 03 que acabamos de señalar. Se entiende pues que es culminadas las acciones de optimización. Culminadas las acciones de optimización es que se suscribe dicho anexo. Bien, siguiente pregunta. Para los bienes inmuebles de propiedad de las municipalidades, ¿se debe aplicar la cesión en uso o la afectación en uso? Bueno, el Sistema Nacional de Abastecimiento habla de afectación en uso. Lo que pasa es que las municipalidades, hay que entender que la norma de municipalidades es más antigua, ¿no? Entonces, las municipalidades hablan o le denominan cesión en uso, ¿no? Entonces, no hay que confundir, es una cuestión de terminología, pero debe entenderse que es una afectación en uso. Pero si yo me quiero ceñir a lo que es la ley pues señala o usa la terminología cesión en uso. Esa es la diferencia. Bien, siguiente pregunta. Ante la modificación de la directiva, ¿cuál será el procedimiento a seguir para la contratación de bienes inmuebles? ¿Será necesario continuar consultando a la DGA del MEF la búsqueda de bienes inmuebles? Sí, interesante la pregunta. Eso se vio en el webinar anterior, que está suspendida ese trámite de consultar a la DGA. La suspensión es hasta el 31 de julio del año 2024. Ok, y como última consulta, Aldo, ¿cuáles son las últimas modificaciones a la directiva de bienes inmuebles? La última modificación la encontramos en la resolución 04 del 2022, publicada el 4 de noviembre del año pasado, ¿no? Ya eso fue materia de exposición en una webinar anterior. Entre sus principales modificaciones tenemos que se ha modificado pues el trámite, ¿no? De regularización, ¿no? Se ha modificado también la demolición, ¿no? Y el plazo, ¿no? Para la regularización, que se ha ampliado hasta el 31 de diciembre del año 2024. Esas son las principales modificaciones que han realizado que se ha realizado a la directiva 002-2021. Bien, no habiendo más preguntas, yo una vez más testimoniar mi agradecimiento a ti, Cecilia, por por esta invitación. Espero también a los participantes haya por lo menos colmado las expectativas. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias por todo. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Aldo y Ana, por la participación de ambos en este evento. A continuación, muchas gracias, Aldo y Ana, por la participación de ambos en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Acto de Disposición de Bienes Inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y los invitamos a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.